Hola gurises, ¿cómo están? En el video de hoy vengo a dar respuesta a lo que seguramente se preguntan cuando se van a dormir y mientras miran el techo piensan, ¿qué es la historiografía? Así que para dar respuesta a esta pregunta, comencemos por el principio. La historiografía es la disciplina que se centra en el análisis de la historia. Se trata de una serie de teorías y técnicas que vinculan al estudio y a la interpretación de los hechos históricos. El término historiografía hace referencia a la actividad humana de preservar la historia en un escrito, en donde se detallarán todos los sucesos que rodearon a un hecho importante para el desarrollo de la civilización actual. Se trata de un campo centrado plenamente en la historia registrada por este medio, el cual ha sido centro de polémicas y debates entre intelectuales debido a que aún no se determina si es un arte o una ciencia. Tenemos que dejar en claro entonces que la historiografía es la ciencia que se dedica a estudiar y analizar cómo se ha dado el registro de los acontecimientos históricos del hombre a lo largo del tiempo. Se entiende como la ciencia que hace historias sobre cómo el ser humano ha evolucionado a lo largo del tiempo, especialmente si se tiene en cuenta que los métodos, formas, objetos de estudio e intereses han variado en cada época y espacio. Por ello podemos decir que la historiografía es la ciencia que se encarga de estudiar a la historia y cómo a lo largo del tiempo dicha historia ha ido cambiando, ya que el objeto de estudio de esta última también fue cambiando. Es así que, por ejemplo, durante la Edad Media, el centro de la historia era Dios, distinto a lo que va a ser posteriormente en la Edad Moderna, donde la razón va a ocupar un lugar central y por lo tanto el hombre. Ahora bien, existen diferentes terminologías que no tenemos que confundir. Una de ellas son historiografía, historiología e historia. Por lo tanto, tenemos que especificar que la historia es el pasado en sí mismo y la narración de los sucesos importantes que tuvieron lugar en él. La historiografía, en cambio, son los métodos y los conocimientos que se usan para la descripción de los acontecimientos históricos. Por eso suele decirse que la historiografía es la ciencia de la historia, como mencionamos anteriormente. Otro concepto relacionado con estos términos es el de la historiología. En este caso, la idea alude a la epistemología, es decir, a una teoría de la historia. Si bien la historiología está íntimamente ligada a la historiografía, entre otras disciplinas, su función es analizar y describir los sucesos de la historia, haciendo uso de ciertas técnicas diseñadas específicamente para recoger y estudiar los registros, los datos y las muestras. También tenemos que tener en cuenta las fuentes de las cuales la historiografía saca los datos para poder estudiar cómo se entendía la historia en determinada época histórica. Por eso es lógico que una de las etapas más importantes en la práctica de esta disciplina sea la obtención y el tratamiento de las fuentes. Los historiadores se apoyan en testimonios materiales o escritos para llevar a cabo sus investigaciones, que consisten en un estudio detallado de las fuentes históricas, para poder entender los sucesos y el contexto en el que se sitúan. Hablar de historiografía es lo mismo que hacer referencia al conjunto de documentos que los historiadores escriben sobre un periodo de la historia o un tema en particular. Por ejemplo, es posible decir que no contamos con la suficiente historiografía acerca de la vida cotidiana en la época del Imperio Romano. Una vez ya delimitado un poco de lo que sería la forma de trabajar de la historiografía y lo que es, tenemos que hablar de su origen, el cual surge casi exactamente cuando la historia lo hace, ya que esta última es muy cercana a la aparición de la escritura. Aún así, el interés del ser humano por estudiar su pasado no llegaría hasta después, cuando se descubriese la belleza de la evolución. Las antiguas civilizaciones, Roma, Grecia y Egipto, eran las que más se preocupaban por detallar todos los sucesos que rodeaban a sus reinos. Por ello tenemos que decir que el origen se remonta a la antigua Grecia, hacia fines del siglo VI a.C., en el contexto de la aparición de la filosofía y la tendencia hacia el pensamiento racional que predominaba para la época. Es por ello que los pensadores griegos comienzan a ver el mundo desde el punto de vista racional y lógico, dejando atrás las explicaciones místicas para explicar las cosas
y apelando más a la razón. Esta disciplina, que comienza en esta etapa histórica, estudia y expone, de acuerdo con ciertos principios y métodos, los eventos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente, con un conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, análisis e interpretación de la historia, con estudio bibliográfico y crítico sobre los textos escritos sobre los autores que se han ocupado de estos asuntos. Por eso podemos decir que en esta época se comienza a hacer mucho hincapié en lo que es el estudio y análisis de material bibliográfico que se ha escrito previamente, ya que eso les permitía tener una mirada sobre lo que ocurría en el contexto de ese momento. Es por ello que a lo largo del tiempo podemos decir que la historiografía ha ido evolucionando, ya que la historiografía clásica se expresa como la obtención de datos verídicos sobre hechos históricos, pero que además necesitan ser interpretados y contextualizados. Este tratamiento de la información dependía de la ideología del historiador, y en la antigua Grecia se entendió por primera vez que estos hechos eran más que simples relatos de un acontecimiento, ya que tenemos que tener en cuenta principalmente que cada dato que un historiador ha registrado sobre hechos pasados tiene siempre una carga ideológica subjetiva. Toda la información que se pueda recolectar jamás va a ser 100% objetiva, sino que siempre va a estar desarrollado en base a los sentimientos o ideologías de aquella persona que registró esos datos historiográficos. Retomando la noción de historiografía, nos permite considerar los métodos empleados por los historiadores, su objetivo de estudio y sus intereses. Se conoce como corrientes historiográficas a las tendencias predominantes en diferentes épocas para narrar la historia, es decir, cómo es que se contó la historia o de qué forma se recolectó la información para contar la historia en cada época. Además, es necesario explicar que las corrientes historiográficas marcan las diferencias de cómo se investigó y analizó la historia registrada. Corrientes historiográficas como el positivismo, el materialismo histórico, el historicismo son algunos ejemplos, pero eso queda para analizar en otro video. Ahora bien, entre las características de la historiografía nos encontramos con un discurso que se presenta como una narrativa. Es una disciplina intelectual desarrollada por especialistas, tiene su propio método para llegar a una conclusión o una hipótesis, es producido por sujetos particulares determinados por sus circunstancias personales, familiares y sociales. Esto quiere decir que cada persona emite su opinión de forma subjetiva, ya que está cruzado por estas circunstancias personales, familiares o sociales que les hace producir determinado contenido de una determinada forma. Por lo tanto, carece totalmente de objetividad. Por ello es que siempre tienen una carga ideológica asociada y no es objetivo. El proceso de recuperar la propia historia es necesario para la formación de esa conciencia del pasado, el fundamento de la conciencia de identidad. Por consiguiente, la enseñanza de la historia es importante, ya que su objetivo es abordar la didáctica de esta asignatura en las etapas educativas obligatorias como algo más que un conocimiento académico sin valor social, sino que nos permite entender un contexto diferente al nuestro y de esa forma poder entender cómo se llegó de ese contexto que ocurrió en el pasado a cómo vivimos hoy en día. Entre los ejemplos de la historiografía podemos nombrar varios, pero vamos a hacer hincapié en dos ejemplos claros que podemos llegar a describir, como lo es la historiografía feminista, que surge de los movimientos de la década de 1960, proponiendo al sujeto femenino como un posible y legítimo objeto de estudio de la historiografía, ya que se cree que se colocaba a los hombres como verdaderos protagonistas de la historia cuando se trata de procesos históricos centrados en figuras militares o políticas, hombres y élites, lo que trajo como consecuencia la omisión de las mujeres como sujetos históricos, lo que dejó una figura engañosa del ser humano universal, dejando en el centro de la historia solamente al hombre, o lo que fue la historiografía contemporánea, la cual se dio a inicios del siglo XIX al aplicar métodos científicos a la recopilación de hechos históricos. Es a partir de entonces, en el escenario de diversos movimientos ideológicos como la Revolución Francesa, cuando la historia comienza a ser impartida en las escuelas como materia de interés académico.
Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya resultado de utilidad o les haya parecido interesante. Si es así, los invito a suscribirse al canal para ayudarme a seguir creciendo, darle me gusta si es así y como ya saben, hasta otro dato de color.